Qué bueno estar nuevamente por acá, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Vamos a continuar nuestros estudios como es debido y es necesario. 2 resurrecciones y una transformación es el tema de esta noche. Esta preciosa noche. Le damos la bienvenida a los que nos escuchan a través de nuestra página de internet, ¿verdad? ¿Por qué el estudio de esta noche? Porque, igual que Himeneo y Fileto, hay enseñanzas hoy en día que enseñan lo que no deben de enseñar. ¿Cuál es el problema? Igual que Himeneo y Fileto, está enseñando que la resurrección ya sucedió, que Cristo ya vino y otras cosas. Pero en esta noche nos vamos a enfocar en la resurrección. Nosotros como Ministerio de Gracia tenemos la obligación de aclarar la sana doctrina. ¿Cuál era el asunto de Himeneo y Fileto? Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:14, por favor. Consideramos necesario siempre, ¿verdad?, aclarar, por si acaso algunos bendecidos por ahí lo escuchan y los confunden y necesitan aclaración. Pues por eso es que traté de escoger el título del tema para que capte la atención de las personas que lo van a ver. Tal vez le pongo alguna explicación de lo que estamos hablando para que ellos sepan que es referencia a esto que se está enseñando, porque la enseñanza fue dentro del último mes, por lo menos. ¿Qué es lo que sucede con Himeneo y Fileto? Vamos a Timoteo 2:14, dice: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Nosotros estamos llamados a defender el Evangelio. Eso es una realidad, ¿correcto? Estamos llamados a defender el Evangelio. Pero muchas veces patinar en lo mismo se vuelve innecesario y infructífero. No tiene sentido muchas veces. Por ejemplo, hay un grupo dentro de Facebook que se llama Debates entre Cristianos y Católicos, y lo que se debate ahí o lo que se discute son los mismos temas de siempre. La Virgen María, si la Iglesia Católica es la única iglesia y los cristianos dicen que obviamente no, entonces siempre está ese debate continuo. Llega un punto en que ya tú no quieres opinar porque te das cuenta que estás tirándole las perlas a los cerdos. Y ahí no vas para ningún lado. Entonces, muchas veces cuando yo digo algo, tal vez, pongo hermano tal cosa, le recomiendo que escuche y le pongo el link de algún mensaje en relación al tema. Obviamente nosotros tenemos 4 audios en la página de internet en cuanto a María. Tenemos también en cuanto al sacerdocio, ¿verdad? Tenemos también en cuanto al tabernáculo, tenemos también en cuanto a lo que significa la misa católica. Entonces llega un momento en que a menos que tú no veas evidencia de que la persona está recibiendo la verdad o lo que está haciendo es contendiendo con la verdad, entonces cuando comienza a contender en contra de la verdad, pues yo prefiero no darles oportunidad a expresarse. No vale la pena. Entonces pienso yo que es lo que el apóstol Pablo también está diciendo y recordándole a Timoteo. Porque dice: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
En otras palabras, no solamente es saber usarla, sino en qué momento usarla. Tenemos que ser sabios. El Espíritu te deja saber cuándo hablar y cuándo callar. Y no hay ningún problema en callar, y mucho menos no hay ningún problema en hablar. Pero hay que ser obrero aprobado. ¿Quién es un obrero aprobado? El que tiene el conocimiento de la verdad. ¿Quién es un obrero aprobado? El que tiene el conocimiento del nuevo pacto. ¿Quién es un obrero aprobado? El que traza bien esa palabra luego de conocerla, ¿verdad? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Esa discusión, ese tema, ese debate, esas profanas y vanas palabrerías comen como gangrena. La gangrena es lo que le da a una persona cuando tiene una herida y no se le sana y se le infecta, y llega un momento en que hay que cortar ese pedazo, ¿no? La pierna, el brazo, lo que sea, o se muere. Se carcomerá, dice, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. En otras palabras, lo que Himeneo y Fileto hablaban, carcomía como gangrena, iban destrozando lo que iban infectando con sus profanas y vanas palabrerías. Igual que la enseñanza de este señor. Dice que se desviaron de la verdad. Quiere decir que lo que enseñaban ya no era ¿qué? La verdad. Vamos a ver qué es lo que no era verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de muchos. Es exactamente lo que este caballero está haciendo. Exactamente. Él está diciendo que transformación o resurrección, olvídate del rapto. Esa es la enseñanza que se está dando por ahí. Aunque no se dice mucho de Himeneo y Fileto, sí se cree que ellos estaban diciendo que el resucitar en Cristo Jesús, ya eso era la única resurrección que había. Por eso es que hemos puesto acá 2 resurrecciones y una transformación. Y obviamente lo vamos a explicar. Entonces dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué está diciendo? Que Himeneo y Fileto no eran del Señor. En otras palabras, dice número 1 eso, y número 2, que aunque se está trastornando la fe de algunos, no hay peligro tampoco, porque Dios conoce los que son de Él. Entonces, antes de ir ahí, vamos a terminar de leer el 19 de 2 Timoteo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si Él te está diciendo que se aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, y está hablando en el contexto de la enseñanza, quiere decir que enseñar que la resurrección ya pasó es iniquidad. No es algo con qué jugar, ¿verdad? Con la palabra de Dios no se juega. Con el Evangelio de Dios no se trata de cometer los menos errores posibles, si es posible ninguno, que ser responsable. Entonces, como dice la hermanita en 1 Timoteo 1, 19 al 20, vamos a leer. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, si alguien enseña que la resurrección de los muertos solamente es espiritual, está que blasfemando. Si alguien enseña que la resurrección de los muertos ya sucedió y es solamente es espiritual, entonces es iniquidad. Va en contra del Evangelio, va en contra de la verdad,
va en contra de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente hay hoy en día Himeneos y Fileto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a explicar en esta noche? Mira, 2 resurrecciones y una transformación. Vamos a ver si realmente la resurrección ya sucedió o si la única que hay es la espiritual. Pero el tema es 2 resurrecciones y una transformación. Vamos a ir a Colosenses 2:8, por favor. Vamos a explicar la primera transformación primero. Colosenses 2:8. Y esto que vamos a decir acá viene bien. ¿Por qué se complicarán los predicadores, verdad? Lo que pasa es que se cansan de repetir las mismas cosas. Y el apóstol Pablo decía, yo no me canso de repetir las mismas cosas. Entonces, Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que nosotros estamos completos a donde nuestro espíritu, en Él, ¿verdad? Completo en nuestro espíritu. Y voy a tratar de explicarte esto de la mejor manera posible para organizar bien las ideas que tengo en la cabeza. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entendemos que deidad es Dios, ¿verdad? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Dónde fue esa circuncisión? En el corazón, ¿verdad? Porque a nosotros nadie nos ha circuncidado. Y cuando habla de circuncisión ahí está hablando de hombre o mujer. Somos circuncidados en el corazón. Corazón es sinónimo de ¿qué? Espíritu. Porque de la misma manera que en la ley el judío tenía como señal que era de Dios, tenía una circuncisión en la carne. Todo el que se circuncida, dice Pablo, está obligado a guardar toda la ley. Pero esa circuncisión era la señal de que esa persona era judío y era parte de la ley y era de Dios, ¿verdad? Nosotros somos circuncidados, pero ya no en el prepucio, sino en el corazón, porque también es una señal de que nosotros somos hijos de Dios por algo que Él hizo en nosotros, no que nosotros hayamos hecho. Ya no son en la carne, ya son en el espíritu. Versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Quiere decir que tu carne ya no te puede ¿qué? Condenar. Lo que está diciendo ahí es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo único que te está diciendo ahí. Dice, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo de su muerte, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Resucitados con Él. Ya resucitamos, ¿verdad? Entonces hay una resurrección que ya tomó lugar. Aquí vamos a poner en el Espíritu. Morimos con Él, resucitamos con Él. Versículo 12 otra vez. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Cuál es el medio de la resurrección del creyente? La fe.
¿Quién te lo está diciendo? Fíjate. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Para nosotros resucitar espiritualmente tenemos que creer. El medio para resucitar espiritualmente es la fe. ¿La fe en qué? En que Dios resucitó de los muertos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Mira, quédate ahí, vamos a ir a Romanos 10. Porque mira, te lo voy a poner acá. Mira, somos resucitados por medio de la fe en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, quiere decir que ha resucitado. Dios tiene que resucitarlo a través del don de la fe. La evidencia es que cree en Cristo Jesús, cree en el testimonio de la palabra, cree que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, cree que por lo tanto el único que te puede dar vida eterna es quien vence la muerte, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Si una persona cree eso es porque ha resucitado espiritualmente para, a través o por el medio de la fe, para entonces recibir la vida eterna. Entonces, si vamos a Romanos 10, 8, voy a leer donde dice, esta es la palabra. Dice, esta es la palabra de ¿qué? De fe. Esta es la palabra de fe. En Colosenses te dice que somos resucitados por medio de la fe en el poder de Dios, o mediante la fe en el poder de Dios. ¿Qué es lo que te da vida? Es la fe. ¿Qué es lo que resucita a un muerto? Es la fe. Espiritualmente hablando. Y de eso pues siguen ciertos resultados, primicias del Espíritu que se manifiestan en nuestra vida. Pero entonces Romano dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Mira, sinónimos: vida eterna, salvación, justicia, resurrección, se reciben por gracia por medio de la fe. Todos son sinónimos. Si quieres lo escribes. Vida eterna, salvación, justicia, resurrección, se reciben por gracia por medio de la fe. Porque en Romanos dice vida eterna, ¿no? Tienes vida eterna. Confiesas con tu boca, crees en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos al Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Aquí dice que fuimos resucitados por medio de la fe en Dios, o en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sinónimo: vida eterna, salvación, justicia, resurrección. Todas se reciben por la gracia, por medio de la fe, y todas tienen que ver con tu salvación. Claro, es que si resucitaste es porque eres salvo. Si resucitaste es porque recibiste el don de la fe, y el don de la fe te salva por medio de por gracia, por medio de la fe. Si eres justo es porque resucitaste y tienes vida eterna y tienes salvación. Todo es lo mismo. Y todo es una obra de la fe. Entonces vamos a regresar a Colosenses. Vamos a leer el 12 otra vez, por favor. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Si fuiste sepultado en la muerte, tienes que ser resucitado con Cristo. Porque si no te quedas, ¿dónde? En el sepulcro. Porque fuiste sepultado, pero en el cual fuisteis también resucitados con Cristo Jesús. ¿Cuál fue el medio? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, y a vosotros, estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué es eso?
resurrección. Otra manera de decir, os dio vida, os resucitó juntamente con Él. Y después, ¿qué dice? Perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Todo eso es un asunto espiritual, mi hermano. Todo eso es un asunto espiritual. Ahí no está hablando de nuestra carne. Eso es la primera resurrección del cristiano. El creyente resucita por medio de la fe en el poder de Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Por esa fe recibimos la gracia, y esa gracia nos da vida eterna, salvación, justicia, vida eterna, resurrección. Porque la fe lo es todo en el Evangelio. La fe te da vida eterna, la fe te resucita, la fe te da justicia, la fe te da salvación. ¿Por qué? Sencillo, mi hermano. Vamos a Romanos 1:17. Porque, mira, el asunto de que la fe lo sea todo no es un misterio. Aquí te lo dice. Porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, ¿verdad? Todo eso es el Evangelio. O sea que en ese Evangelio, la justicia, otro sinónimo, la justicia, la salvación, la vida eterna, la manera que voy a resucitar a mis escogidos y amados de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras versiones, nosotros lo leímos acá, dice que es por fe de principio a fin, porque el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio es un asunto de lo que el don de la fe nos da. Una vez nosotros recibimos por la gracia de Dios el don de la fe. Entonces el Evangelio, el ser justo, el recibir vida eterna, el recibir salvación, es por medio de la fe. Dios reveló toda esa herencia para nosotros por medio de la fe, de principio a fin. No hay otra manera, no hay otra opción. Pero esta es la resurrección y los beneficios espirituales que hemos recibido ya, right now, ahora. Efesios 1:15, por favor. Decir que la resurrección ya sucedió, ya tomó lugar, y que solamente existe la resurrección del Espíritu, es estar en iniquidad, igual que Himeneo y Fileto. Es haber blasfemado contra el Evangelio de la gracia. Y Alejandrito también andaba en lo mismo. Y todo aquel que hoy en día predique lo mismo está igual que ellos. ¿Estamos ahí, Efesios 1:15? Dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra ¿qué? De vuestra salvación, de vuestra justicia, de vuestra vida eterna, de vuestra resurrección. Lo mismo. El apóstol Pablo hubiese puesto sin ningún problema haber oído de vuestra salvación, haber oído de vuestra vida eterna, haber oído de vuestra fe, porque la fe nos da todo eso, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todo esto, mi hermano, es parte de nuestra herencia. Esta herencia la hemos recibido ¿dónde? A través del Espíritu. ¿A dónde? En nuestro espíritu. Nosotros no hemos sido circuncidados en el corazón físicamente. El corazón es nuestro espíritu, no es la carne. Dice 19, y cual la supereminente. Esa palabra supereminente puede ser también la sobreexcelente o sobreexcesiva grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos.
La fe lo es todo. Y todos estos beneficios son espirituales. Todos estos beneficios son espirituales. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en el capítulo 2, por favor, vamos a seguir leyendo. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos, ¿verdad? La evidencia de que el pecado entró al mundo era ¿qué cosa? La muerte física y la muerte espiritual. Porque en Romanos el apóstol Pablo dice, por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ahí había dos muertes, ¿no? La muerte física y espiritual, estábamos destituidos. Entonces aquí dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué hizo? Nos dio el don de la fe, nos resucitó, nos dio salvación, vida eterna. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Quiere decir que no teníamos vida eterna, no teníamos justicia, no estábamos justificados, no habíamos resucitado, estábamos alejados de todo lo que tenía que ver con Dios. Estábamos destituidos, ¿verdad? Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando dice ahí nos dio vida, ¿qué está diciendo? Nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Por qué con Cristo? Porque en Colosenses decía que fuimos sepultados con Él y resucitados con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, o por gracia habéis sido resucitados, o por gracia habéis recibido la justicia, o por gracia habéis recibido la vida eterna. ¿Por medio de qué? De la fe, porque en Colosenses te dice que fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, sentar en los lugares celestiales implica estar perdonados, salvos, justificados, sellados con el Espíritu Santo o adoptados. Cuando te dice que estamos sentados en los lugares celestiales, quiere decir que, en otras palabras, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos siendo inalcanzables para ser condenados, perdidos, etcétera. Esa es nuestra posición en Cristo. Si nosotros estamos en un lugar es porque estamos en una posición, ¿correcto? En un lugar donde no nos puede alcanzar nada. Sentar en los lugares celestiales implica perdonados, salvos, justificados, sellados con el Espíritu Santo o adoptados. Vamos a ir a Efesios 1 ahí mismo, por favor, 1:3. Todo esto es estar sentados en lugares celestiales. Todo esto es ¿qué? Espiritual. Todo esto es espiritual.
Voy a leerlo todo, voy a leer bastante. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es que si Cristo está sentado a la diestra de Dios y nosotros fuimos resucitados juntamente con Él, tenemos que tener esa misma posición con el Señor, espiritualmente hablando, porque fuimos sepultados y resucitados con Él, ¿correcto? Pero aquí dice que son bendiciones espirituales, en otras palabras, son las primicias del Espíritu. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre o por su sacrificio, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia. Y en el otro, y más adelante, en el 15 en adelante, te dice que Él ora a Dios para que recibamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que conozcamos todas las cosas que nos ha dado y la herencia en los santos. Gloria a Dios. ¿Y todo eso es qué? Espiritual. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué cosa? ¿Qué es creer? La fe. El justo por la fe vivirá, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe de principio a fin. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión que adquirida para alabanza de su gloria. Podemos aquí fácilmente añadir al sinónimo el sello del Espíritu. Claro, porque aquí te está diciendo que escuchaste el Evangelio, la palabra de verdad, creíste y fuiste sellado. En Romanos te dice que esta es la palabra de fe que predicamos, una palabra, una semilla que está sembrando el sembrador. ¿Y cuál era el terreno donde se sembraba? El mundo, dijo el Señor, ¿verdad? El mundo es la tierra. Y nosotros sembramos ahí. Romanos 6, por favor. Gracias, Jesús. Romanos 6, 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué es esa palabra vivo? Resucitados. Pero resucitados para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, o por la fe en Cristo Jesús, o por haber escuchado el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que te está diciendo acá, porque si nosotros estamos vivos en Dios, en Cristo Jesús, es porque hemos sido perdonados, justificados, resucitados, hemos recibido el sello del Espíritu, todo es lo mismo. Lo que el apóstol Pablo lo dice de diferentes maneras. Señor nuestro, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí es donde puede reinar, obviamente si nosotros le permitimos, ¿no? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Resucitados. Esa es la primera resurrección. Cuando nosotros recibimos el don de poder creer, en el momento que nosotros escuchamos el Evangelio y creemos en ese Evangelio, que es la palabra de verdad,
somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o hemos recibido salvación, o hemos recibido vida eterna. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, aquí te dice que nos presentemos vivos o resucitados, pero en cuerpos, ¿qué? Mortales. Hemos resucitado y estamos vivos y hemos recibido vida eterna y hemos recibido salvación y hemos sido sellados con el Espíritu Santo en cuerpos mortales. El 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos o resucitados para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está diciendo que somos vivos para Dios, pero tenemos ¿qué? Cuerpos mortales. Hay que presentarlos para instrumentos de justicia. Pero vivos o resucitados en cuerpos mortales. Y es ahí donde viene la segunda resurrección o una transformación, como dicen por ahí, posicionar nuestra posición en Cristo Jesús. Porque ¿qué es eso, bendecidos? Mira, ¿te acuerdas que en Efesios leímos de la herencia? En Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que tiene Cristo es de nosotros. En Timoteo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, dice. ¿Qué somos nosotros? Justificados también. Dice aquí que somos herederos y coherederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición espiritual, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, la segunda resurrección es necesaria, o la transformación es necesaria, porque aunque estamos vivos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, estamos vivos en cuerpos mortales. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Pero Dios va a resolver esa segunda resurrección también, ¿verdad? Vamos a ir a Filipenses 3:21, por favor. Decir que esa segunda resurrección no va a suceder es iniquidad, es blasfemar, es impartir gangrena en los oyentes. Vamos a leer desde el 20, por favor. Tiene que haber una resurrección, tiene que haber una transformación de nuestros cuerpos. Y pudiéramos seguir leyendo en Romanos, donde él dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestros cuerpos. Si solo existiera la primera resurrección, como enseñaban Himeneo y Fileto, y como enseñan estos malos obreros hoy en día, entonces el apóstol Pablo no hablaría de una transformación ni de una resurrección para cuerpos glorificados. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ciudadanía es donde vamos a vivir, ¿verdad? Y al principio él habla de tabernáculos, ¿te acuerdas? De un edificio. En Colosenses creo que habla de eso. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es otra cosa que él dijo, que el Señor ya había venido. Pero aquí dice que él viene de dónde. Aquí dice, de donde también esperamos al Salvador. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Dónde está entonces? En los cielos. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Quédate ahí, por favor. Mira, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. En Romanos 7:24 el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De humillación, ¿verdad? Un cuerpo de humillación. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Como hemos sido resucitados, como hemos recibido las primicias del Espíritu, como hemos recibido la salvación, la vida eterna, la justificación en cuerpos mortales,
de humillación, viene una transformación o una resurrección de nuestros cuerpos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué esperamos? La transformación de nuestros cuerpos. Si ya nosotros nos hemos partido con el Señor y estamos, como dicen Tesalonicenses, los que duermen, ¿verdad? Sabemos que lo que duerme en el cuerpo. Si no es resurrección, que es la segunda resurrección, o es una transformación. Si estás vivo, eres transformado en un abrir y cerrar de ojos. Si ya moriste, resucitas con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque para que Dios manifieste que dio vida eterna, tiene que ser en cuerpos que nunca mueran. Porque los espíritus no tienen muerte. Un espíritu nunca muere. Ni carne ni sangre corrompido, obviamente, ¿no? No puede heredar el reino de los cielos. Entonces, para Dios mostrar que la vida eterna se manifestó, tiene que ser en cuerpos glorificados que nunca van a morir. Porque si es solamente en el espíritu, eso no es vida eterna, eso es existencia eterna. Vida eterna es un cuerpo vivo. Espíritu es una existencia eterna. Un cuerpo, prueba de que Dios dio vida eterna, cuando nos entrega un cuerpo que nunca muere. Entonces fíjate, ahí mismito en Filipenses 3, 9 y 11, versículos 9 y 11, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. ¿Qué recibes por la fe? La justicia. ¿Recuerda Romanos 1:17? La justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe de principio a fin. Aquí el apóstol Pablo te dice: yo no quiero mi propia justicia que es por la ley, yo quiero la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿De qué está hablando aquí? Mira, resurrección, y en el versículo 20 y 21 habla de transformación. Están las dos cosas. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos o a la transformación de los cuerpos. Vamos a terminar con Corintios, Primera de Corintios 15. Yo sé que lo leo mucho, pero es el único manual que tengo. Primera de Corintios 15, 51. Y después de ese me queda uno más. Y ya. Dice Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que no todos vamos a morir, pero que vamos a experimentar la transformación, la vamos a experimentar. Ya sea que hayas dormido o partido con el Señor y el Señor te tenga que resucitar, o estés vivo y te tenga que transformar. Porque la realidad es que cuando Él venga, muchos creyentes ya murieron y no tienen un cuerpo glorificado. Vivos, transformados, muertos, resucitados y transformados. Dice, pero todos seremos transformados, todos. Pero ¿qué te está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo te está diciendo que hay un evento, pero si ya estamos resucitados, si eso fuera lo único, no te estuviera diciendo que hay una transformación venidera, una promesa, una habitación celestial. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Si hay una resurrección incorruptible, quiere decir que hay transformación. Porque cuando fue a la tierra, no fue incorruptible, fue corruptible, fue mortal, por eso que se murió. El 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pero ese que se sembró en deshonra, si era creyente, ya había resucitado en Cristo Jesús. Ya estaba sentado en lugares celestiales. Espiritualmente hablando. Esa es la primera resurrección. Pero cuando se siembra su cuerpo, su carne, en deshonra, está hablando de su carne, porque si es en deshonra es de su carne,
resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El 52 otra vez. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, la carne, ¿recuerdas en Romanos 6? No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales. Por eso es que el apóstol Pablo que dice, mira, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es eso? Los cuerpos mortales en los cuales nosotros nos movemos y en los cuales nosotros estamos llamados a presentar estos cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. La transformación, ¿verdad? Colosenses 3:21. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria. Nosotros leímos en Filipenses, cuando estudiamos Filipenses, mira, por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? Cuando Él toque esa trompeta y los muertos resuciten y nosotros seremos transformados. Amén. Conclusión, no podemos ser como Himeneo y Fileto, que andaban predicando que ya la resurrección había tomado lugar. Y tampoco podemos ser como los profetas, pastores, apóstoles, lo que sea de hoy en día, que dicen exactamente lo mismo, lo que de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué son? Iniquidad, blasfemos, ¿verdad? Porque va en contra del Evangelio de nuestro Señor. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.